Capítulo 9. El gran desafío. Sin duda, para que el mundo se transforme, es necesario que haya una mejora en el ser humano, ya que es la célula madre de la sociedad. Mientras mantenga la enfermedad espiritual resultante del atraso evolutivo, ninguna fuerza externa conseguirá alterar la marcha moral del planeta, puesto que sus habitantes se niegan a la transformación interior. Los momentos que vivimos son de esfuerzo autoiluminativo, gracias a las revelaciones que descienden a la Tierra con mayor frecuencia y a la información segura sobre el proceso de cambio, ofreciendo la visión del futuro que a todos nos espera. Desde hace 2000 años, las lecciones del Maestro de Nazaret nos convocan al procedimiento moral correcto, a la convivencia pacífica y al cumplimiento de los deberes de solidaridad y de apoyo a quienes se encuentran a la saga de la ignorancia, o sufriendo los necesarios fenómenos de recuperación mediante el dolor, por medio de los testimonios y las experiencias aflictivas. Cada uno debe prepararse para acompañar la marcha del progreso, integrando la legión de constructores del nuevo periodo de la humanidad. Este trabajo eficiente está siendo realizado en diversos segmentos de la sociedad que desconoce la realidad espiritual, gracias al fenómeno de la ley de desarrollo ético-moral. Entre los espiritistas, sin embargo, debe ser mayor la contribución renovadora, porque están informados de los sucesos impuestos por la ley, que ya no pueden ser postergados. Anunciado por Jesús este periodo de transición, así como refrendado por el Apocalipsis, narrado por Juan Evangelista y los profetas que se manifestaron al respecto a lo largo de la historia, llega el momento de cumplir los divinos designios que reservan para la tierra generosa el destino regenerador, sin las marcas del sufrimiento en su forma punzante y desesperadora. Las fuerzas del mal, no obstante, se empeñan en mantener el cuadro actual de desolación, al lado de los abusos de toda índole, porque pretenden continuar explotando psíquicamente a los incautos que se les vinculan por medio de los hábitos enfermizos en que se complacen en la ilusión material. Sin embargo, la muerte inevitable a todos arrebata, y cuando despiertan en el más allá, se retuercen en la realidad, lamentando las equivocaciones y necesitando una oportunidad para la reparación. Esta ya no se dará en el planeta que dejará de ser de pruebas, sino en otro de naturaleza inferior, donde se deberá expiar la maldad y la quiebra moral en una situación mucho más aflictiva y amarga. La mediumnidad al servicio de Jesús ha sido un instrumento precioso para que la información segura sobre la vida y la inmortalidad despierte a los que duermen o se niegan a entender el fenómeno del gran cambio, debiendo ser arrastrados por la fuerza del exilio, que los conducirá a otra dimensión ineludible para aprender a respetar las leyes soberanas. Meditamos sobre esta coyuntura durante los minutos que precedieron la reunión pública, dedicados al estudio del espiritismo mediante un programa de temas muy bien elaborado, con el objetivo de conocer la doctrina y asimilar sus valiosos recursos liberadores. Nos encontrábamos todos en la sala, acompañando la apertura de la clase conferencia, a cargo de un devoto servidor del Evangelio, cuya vida era todo un rosario de hechos ennoblecedores. Terminada la plegaria, y cuando se preparaba para la explicación, se oyó un sonido sordo y percibimos que, en el auditorio, una señora atormentada había caído de la silla, y en una verdadera crisis histérica se puso a gritar. Una entidad perversa que se le vinculaba oprimía las glándulas del aparato genital y golpeaba su útero, produciéndole una inenarrable sensación de desesperación, al tiempo que la tomó en un grosero fenómeno de incorporación mediúmnica. El golpe imprevisto y la crisis histérica inusual en aquel recinto dedicado a la elevada espiritualización de las criaturas causaron un comprensible malestar en los asistentes. Personas amables, pero apresuradas, se levantaron con ruido buscando levantar a la señora, sin ninguna habilidad para una tarea de tal naturaleza. Hubo inevitablemente un poco de pánico innecesario, cuando miembros adiestrados de la entidad se acercaron a la paciente agitada y con descontrol emocional, aplicándole pases y hablándole suavemente a su perseguidor, que se encontraba bajo el comando mental de uno de los rabinos combatientes del lado de afuera. Mal educada y neurópata, la enferma visitaba por primera vez la sociedad espiritista y de inmediato permitió la pasividad del obsesor en simultáneo a su problema orgánico. De igual modo,
El doctor Becerra se le acercó y dialogó con austeridad con el causante del lamentable espectáculo, orientándolo convenientemente y apartándolo de la instrumentalidad mediúmnica perturbada. Los pases calmantes refrigeraron a la visitante, que se tranquilizó, y recomponiéndose, volvió a sentarse amparada por los auxiliares vigilantes, sintiéndose algo desconcertada. En ese momento, la gritería exterior evocaba la salvajería de seres primitivos, mientras sus armas alcanzaban las defensas de la institución sin causarle ningún daño. Repentinamente, ampliando el sonido estridente y perturbador de las tubas, se escuchó un extraño eco de un instrumento para mí desconocido, que producía un significativo malestar por la carga vibratoria que exteriorizaba. Escuché al dedicado hermano Petitinga decirme: «Es el sonido del shofar, un cuerno de cordero soplado con vigor, utilizado por los hebreos desde periodos remotos durante las batallas, así como en las ceremonias religiosas. En los cultos es tocado después de la lectura de la Torá y es considerado uno de los más antiguos instrumentos de viento que se conoce. Posee varios tipos de comandos o toques con significados especiales. Este que oímos simboliza amenaza, un momento de combate al enemigo». Con aquel acontecimiento, esperaban los verdugos de la paz conseguir generar desarmonía y miedo en el ambiente, permitiendo la entrada de la turba que provocaría desórdenes de varias expresiones. Aunque los encarnados no oyeran ni vieran lo que tenía curso en el mundo espiritual, experimentaban las sensaciones que se desprendían de la agresividad de los infelices perseguidores, al tiempo que podían entrar en sintonía con sus maniobras perversas, apestando la psicosfera y creando situaciones embarazosas, como, por inspiración malsana, inducir a enfermos mentales, familiares y personas desajustadas a la agresividad o al irrespeto contra aquellos que se candidatan a las experiencias iluminativas. Felizmente, las medidas inmediatas restablecieron el equilibrio ambiental, anulando las posibilidades de la invasión. Percibiendo la preocupación del mentor, lo escuchamos anunciar al caro hermano y a nuestro equipo: «Necesitamos reforzar las defensas. Concentrémonos en Jesús, pidiéndole que nos auxilie con la presencia de la falange de los constructores de nuestra esfera». La clase proseguía y el auditorio se encontraba atento. Nuestro grupo de trabajo y el director espiritual de la sociedad permanecimos concentrados, orando con verdadera unción y absoluta confianza en el Maestro incomparable. De un momento a otro, vimos descender una luz poderosa que tomó todo el ambiente, y dentro de ella se presentaron algunos espíritus que animaron el sexo masculino, con atuendos medievales de gran belleza, que se hacían acompañar por otros menos formales, que fueron presentados al benefactor como especialistas en edificaciones y defensas. «Se trata de un grupo de mentalizadores hábiles en edificaciones», informó el jefe del grupo. «Algunos son servidores de la antigua orden de los caballeros templarios, que todavía se dedican a la ayuda de los que sufren y son defensores de todos aquellos que se entregan a Jesús, asesorados por ingenieros modernos, especializados en construcciones conforme las tenemos en nuestras esferas espirituales». Después de sonreír jovialmente, dieron inicio al trabajo que se realizaba mediante concentración mental de unos, muy segura, que hacía surgir del fluido cósmico el material que otros aplicaban en la edificación, cuya base se asentaba en la sala de conferencias, envolviendo un gran espacio en forma cuadrangular. Simultáneamente, voces siderales cantaban una conmovedora melodía de exaltación al Señor de la vida. Poco a poco, se fue levantando la edificación que hacía recordar las antiguas torres de vigilancia de los castillos medievales. En menos de una hora fue concluida la obra que sobrepasaba la altura del edificio material, en la cual fueron instalados instrumentos que hacían recordar cañones de reducido calibre, capaces de emitir rayos magnéticos que producían choques desagradables en aquellos que constituían sus blancos. Trabajando con eficiencia y armonía, cuando el expositor finalizaba la clase, preparándose para la plegaria final, el comandante del grupo informó que estaban preparados para el enfrentamiento. El público se preparaba para salir, irradiando gran júbilo, mientras la enferma fue invitada a permanecer en el recinto, con el fin de recibir la orientación especializada para su problema. Subimos a la parte más alta de la edificación, de donde podíamos contemplar la inmensa masa de desencarnados asilvestrados,
y a una señal del responsable de las defensas, fueron disparados varios rayos sobre la turba que retrocedió en un infernal comportamiento blasfemando, amenazando y gritando. El encargado de la operación nos explicó: para ese nivel de compañeros espirituales, el recurso más eficaz todavía es aquel que los asusta e intimida. Posteriormente se tomarán otras medidas específicas para la atención grupal. Antes que formuláramos una indagación al respecto de posibles daños que aquellos disparos pudieran causar a sus periespíritus, captando nuestro pensamiento, nos respondió con una sonrisa amiga. Se trata más de un aparato de intimidación que de un instrumento que propicie perjuicios reales. Los rayos emitidos, al alcanzarlos, producen una desagradable sensación de choques eléctricos superficiales. No obstante, cuando se trata de problemas más complejos de la perversidad amenazadora de las tinieblas, nos es justificado aumentar la potencia de los mismos, que producirán sensaciones más aflictivas. El amor posee recursos de variada aplicación, siempre de acuerdo con la necesidad de quien se le candidate. Dispersos y a distancia, los pretendidos invasores, pensando más en sí mismos, no se interesaron por el público que salía de la sociedad. De vez en cuando ocurrían nuevos disparos, manteniéndolos distantes, pudiéndose observar el círculo oscuro y viscoso de sus exteriorizaciones mentales, envolviendo el área iluminada en la cual permanecía el santuario de la caridad. Agradeciendo la cooperación, el doctor Becerra, sensibilizado, inquirió al responsable del grupo diligente: ¿alguna instrucción más? Sí, respondió solícito. Tenemos que informarle la decisión del director de operaciones para que permanezcamos en auxilio aquí hasta la conclusión del programa de saneamiento espiritual. Alegremente, el benefactor lo abrazó y regresamos al salón, ahora casi desierto, a excepción de la hermana enferma que recibía instrucciones de una de las médiums de la sociedad, fuertemente inspirada por su guía espiritual. La melodía angelical permanecía en el aire, derramando armonías espirituales. Si las fuerzas del mal trazan planes y los ejecutan en su perversidad e insania, el amor dispone de poderosos antídotos que son capaces de anular los efectos enfermizos. Siempre constatando la sabiduría de los espíritus elevados y los métodos dignificantes de que se valen, siempre actuando con misericordia por los agresores, éramos tomados de emoción creciente, comprometiéndonos íntimamente a dedicar todo el tiempo posible al servicio de la caridad al prójimo. En último caso, caridad para con nosotros mismos.